Hola, soy Alejandro, desarrollador de software full stack. A los 19 años he trabajado con varias empresas y desarrollado muchísimas aplicaciones. Hoy te voy a mostrar cómo crear una base de datos. Lo único que debes saber es qué es una base de datos, qué es una base de datos relacional y algunos conceptos de ellas. Si todavía no lo sabes, puedes verte un video que ya hice sobre el tema, creo que dura menos de 15 minutos y con eso ya tienes todo lo necesario para crear tu primera base de datos. Yo creo firmemente que la mejor forma o la única forma de aprender algo es poniéndolo en práctica. Yo puedo darte toda la teoría del mundo, explicarte todo en papel y con dibujos, pero si no lo haces, no se puede decir que lo aprendiste. Por a diferencia de lo que vas a ver mucho por allá afuera de hacer proyectos genéricos, que si una lista de to-do, que un calendario, que clonar una red social y cosas así, para mí los proyectos que realmente tienen sentido y que sirven para aprender son los que solucionan un problema que tú tienes o que son algo que de verdad te llama la atención a ti, porque eso crea cierto tipo de conexión emocional más profunda con lo que estás haciendo y facilita el aprender. ¿Tengo pruebas científicas de lo que te acabo de decir? Ni una. ¿Creo que es verdad? Sí, creo que es verdad. Como puedes ver aquí, tengo muchos libros, me gusta mucho leer, intento sacar el tiempo todos los días para hacerlo. Y uno de los problemas a los que me enfrento es que yo cojo los libros y subrayo un montón de cosas y hay conceptos que me llaman mucho la atención y rayo así, pero rara vez tengo la disciplina o el tiempo de agarrar un libro de la biblioteca, irme a ver las páginas, ir a leer lo que subrayé y ver cómo puedo aplicarlo. Porque son muchos libros, cada uno tiene muchas páginas, lo tengo algunos en el Kindle, algunos en físico, algunos en el celular, otros en el computador. Entonces es complicado. Así que para resolver este problema que yo tengo, que a mí me llama la atención y que a mí me va a servir, voy a crear una base de datos para guardar las citas de los libros y que sea accesible de una forma más sencilla en el futuro, que pueda ser una aplicación móvil o una aplicación web o que me envíe notificaciones al correo, lo que sea. Puede que a ti no te llame la atención en absoluto y que te parezca aburridísimo el tema de los libros, entonces haz una base de datos de algo que te llame la atención a ti. Todo lo que te voy a mostrar en este video es aplicable a cualquier base de datos que tú quieras hacer. Ok, para crear la base de datos solo vamos a necesitar dos cosas. Una es un motor de base de datos que es como ese cerebro que por detrás está organizando las cosas en tu computador y las diferentes tablas y los datos y demás. Y un programa para poder visualizar lo que estamos haciendo y poder poner esos pequeños códigos para crear tablas, para meter datos, para cambiar las cosas, para establecer las reglas. Así que abre tu navegador y primero vas a buscar PostgreSQL. Esta es una de las tecnologías de bases de datos más famosas, una de las más avanzadas, una de las más usadas en la vida real. Entonces, aunque esto sea un proyecto chiquito que vas a hacer en tu computador, lo que vas a aprender te va a servir para proyectos reales, para conseguir un trabajo y demás. Una vez estés en la página de ellos, que es esta que tiene unos elefantes, vas a ver este botón gigante que dice download o descargar, le das clic. Aquí vas a ver los diferentes sistemas operativos, no importa cuál uses, si usas Linux, macOS o Windows, te sirve para cualquiera. En este caso yo estoy en un computador Windows, así le voy a dar clic aquí. Luego entra a esta página que me muestra diferentes versiones y acá hay un texto que dice download the installer. Entonces este es el que me sirve a mí. Le doy clic y me va a llevar a otra página. Acá tenemos diferentes versiones, puedes usar la que quieras. Si has escuchado que una es mejor que otra o que más estable o tiene algo que te interesa, usa la que quieras. Yo voy a coger la última porque sí, se te va a abrir el navegador de archivos para que elijas en dónde quieres descargar el ejecutable. Yo lo voy a poner en las descargas. Le das clic y se te va a abrir una ventana como esta que te dice PostgreSQL con un elefante y un planeta por detrás. Luego le vas a dar siguiente, siguiente, siguiente. Esto de acá es todo lo que se va a instalar. Siguiente, 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 siguiente. Y ahí ya se empezó a instalar PostgreSQL, que te recuerdo es el motor de base de datos que vamos a estar usando. Mientras esto se instala, porque puede tardar varios minutos, vamos a ir instalando el visualizador de base de datos que vamos a usar, que es dbbeaver o dbeaver, no sé cómo se dirá la verdad. Entonces buscas dbeaver, así. Esto viene de DB, de database, de base de datos, y el beaver viene de castor. ¿Por qué? No sé. O sea, el otro es de un elefante, este es de un castor, yo no entiendo nada. Pero bueno, es esta página de acá, le vas a dar clic en download o en descargar. Tienes esta página, buscas tu sistema operativo, también está Windows, está Mac y está Linux. En este caso, como estoy en Windows, voy a elegir esta opción que dice Windows Installer. Misma historia, se abre el navegador de archivos, elijo descargas y le doy a guardar. Una vez descargado le das clic y ves que se te abre una ventana similar a la otra, entonces vamos a tener las dos aquí en paralelo para descargar ambas cosas a la vez. Y le das acá siguiente, acepto. Aquí eliges si lo quieres solo para tu usuario del computador o para todos. Yo te recomiendo dejarlo solo para el usuario. Le das siguiente. Dice que va a requerir 200 megas de mi computador, entonces asegúrate de que tenga suficiente almacenamiento y le das a siguiente, siguiente, instalar. Y ahora solo queda esperar a que ambos programas terminen de instalarse.
Listo, aquí ya terminó la instalación de ambos, de Beaver y de PostgreSQL. Esto por defecto está marcado, yo te recomiendo desmarcarlo porque la verdad no lo necesitamos por ahora. Y a ambos le vas a dar terminar y terminar. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a abrir de Beaver. Entonces acá lo buscas y le das Enter y se te va a abrir una ventana de este estilo mientras carga. Y luego es esto de por aquí. Aquí ya empezamos a sentirnos un poquito más programadores, un poquito más hackers. A este mensaje de que si quieres poner The Beaver en una lista de exclusión de Microsoft Defender para mejorar el rendimiento del programa, yo te recomiendo dejarlo como que sí. Esta es la interfaz en la que, como te digo, vas a ver tus bases de datos, todas las tablas que vamos a ir creando e incluso los datos que tenemos. Pero más importante aún para este video al menos, vas a poder editar SQL. SQL es este lenguaje que se usa para manipular este tipo de bases de datos. Es el lenguaje para crear bases de datos, para crear tablas, para manipularlas, para insertar datos, crear columnas, para cambiar las reglas de las cosas. Aquí en The Beaver te vas a ir a la parte superior izquierda, a este icono que ves acá que es como un enchufe con un más, y le das clic. Esto es para añadir una nueva conexión y te va a mostrar diferentes tecnologías de bases de datos. Si recuerdas, nosotros estamos usando PostgreSQL, entonces vas a seleccionar precisamente esa. Le das un clic o dos clics, te sale esta pestaña de aquí y aquí vamos a tener que llenar algunos datos. Todo esto lo vas a dejar por defecto. El host es localhost, es decir, tu computador en el que estás ahora mismo. El puerto es como el número de identificador del programa, que por defecto es 5432. El nombre de la base de datos por ahora es Postgres, aunque vamos a crear la nuestra propia. El nombre de usuario también por defecto es Postgres y la contraseña es la que te pidieron durante la instalación de Postgres, que yo cuando lo instalé puse Postgres precisamente, no muy seguro que digamos, pero fue el que puse. Le voy a dejar en que me guarde la contraseña para que no tenga que ponerla todas las veces. Luego te vas aquí abajo y le das a Finish. Esto va a crear una conexión con el motor de las bases de datos. Entonces, este programa es la parte visual. El motor de las bases de datos es PostgreSQL, que está como por detrás, ahí oculto, no lo estamos viendo ahora mismo, pero ya vamos a hacerlo. Si todo fue exitoso, te va a salir por aquí a la izquierda esta cosa que dice Postgres, que la puedes desplegar y ver que acá hay algo que dice Databases, o sea, bases de datos. Y por ahora solo existe la de Postgres, que es la que viene por defecto. Acá es donde vamos a estar creando la nuestra. Antes de continuar, asegúrate de que ya estés conectado viendo que te salga este chulito verde de por acá. Si te sale una X, muy seguramente es porque pusiste una contraseña incorrecta. Y si no te sale nada es porque a lo mejor te falta hacerle doble clic o un solo clic y después de un par de segundos ya debería salir. Listo, ahora sí vamos a crear nuestra base de datos. Para eso te vas a ir acá arriba donde dice SQL y le vas a dar clic. Esto te abre un archivo así como si fuera en un editor de código o en un blog de notas, si ya has visto alguno de esos, que es simplemente un lugar donde tú puedes poner texto, lo que quieras, así como el blog de notas, así como Word, así como Google Docs. Es un lugar en el que tú puedes poner texto. Para crear la base de datos vas a escribir create database, de crear base de datos, y pones el nombre. Yo le voy a poner quotes chest, que es como cofre de citas de libros, porque acuérdate que mi base de datos va a ser sobre libros. Vas a mantener la tecla control y luego vas a presionar enter. Esto es para ejecutar el SQL que hayas escrito por aquí. Y te va a salir acá abajo esto, que significa que se ejecutó el comando y dice que no se actualizó ninguna fila, porque no puse ningún dato, que se demoró 38 milisegundos, creo que es esto, o 380 milisegundos en ejecutarse, a qué horas ocurrió y cuál fue el query que yo ejecuté. Acostúmbrate a esta palabra de query cuando estés trabajando con bases de datos. Uno dice un SQL query, lo puedes ver como un comando, como una instrucción que se ejecutó. Para ver la base de datos que acabamos de crear, tenemos que irnos a la conexión con Postgres, entonces te vas aquí, le das clic derecho, acá donde dice editar conexión, le das un clic y acá entre todos estos detalles asegúrate de marcar esta cosa de por acá. Le das simplemente un clic a esta cajita y das en OK. Acá te dice que se cambió la configuración, que si quieres reconectar, esto es como desconectarse y volver a conectar, es como apagar y volver a prender el computador para asegurarse de que los cambios se hayan aplicado. Le vas a dar que sí. Una vez se reconecte, que esto no debería demorarse casi nada, vas a desplegar aquí, desplegar databases y mira lo que tenemos por acá. Tenemos nuestra nueva base de datos Quotes Chest. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo no estamos conectados a esa base de datos, estamos conectados a la base de datos que viene por defecto, que es esta de Postgres. ¿Cómo hacemos para cambiarnos a la otra base de datos? Nuevamente le das clic derecho, editar conexión, te vas por aquí y acá donde te pregunta a qué base de datos se quieres conectar, en vez de Postgres vas a poner el nombre de la base de datos que tú creaste, en este caso Quotes Chest, y vuelves a darle OK.
vuelves a darle que sí. Y ahora sí, si te vas a la izquierda, despliegas esto y las bases de datos, vas a ver que ahora este es el que te sale con negrita y este es el que sale con la flecha, indicándote de que ya estás conectado a tu base de datos. Ahora vamos a empezar a crear las tablas. Para este diseño específicamente de base de datos, yo quiero tener tres tablas diferentes. Quiero una para los usuarios porque estoy pensando que a futuro a lo mejor yo convierto esto en una aplicación móvil y quiero que varias personas lo puedan usar y no solo yo. Por eso necesito una tabla de usuarios. Si tú quieres usarlo solo para ti, no es necesario que lo hagas. Voy a crear una tabla de libros para almacenar, digamos, todas las citas de este libro, todas las citas de este otro libro. Quiero categorizarlas por el libro al que pertenece. Por último, voy a tener una tabla de las citas como tal. El texto ese que yo subrayé y que luego escribo, ahí lo voy a guardar. Yo tengo la costumbre de poner los nombres de absolutamente todo lo que hago en inglés porque es como el estándar, ¿no? O sea, la industria tecnológica habla inglés. Te guste o no te guste, tarde o temprano vas a tener que aprender, así sea lo básico. Pero si tú lo quieres poner en español o en el idioma que se te dé la gana, tienes toda la libertad de hacerlo. Solo que te recomiendo como para irte acostumbrando al lenguaje y a las palabras comunes en tecnología, que lo hagas en inglés. En SQL, para crear una tabla, lo escribes como si estuvieras escribiendo en inglés. Pones create table de crear tabla y el nombre. Vamos a empezar con la de usuarios. Entonces le voy a poner users. Luego vas a abrir un paréntesis y ves que el editor automáticamente te abre y te cierra el paréntesis que pusiste y le das enter. Esto es para hacer un salto de línea y ordenar un poquito más las cosas. Luego aquí en este espacio en blanco yo voy a hacer tab. Tab es esta tecla que queda encima de la de bloc mayúscula, la de mayúscula sostenida, que son como dos flechas así cruzadas. Esa es la tecla que es presionar, que lo que hace es crear el equivalente a 4 espacios. Este de nuevo es como un estándar de espaciado en programación. ¿Y qué quiero que tenga mi tabla de usuario? Yo quiero que cada usuario tenga un ID o un identificador para poder saber que uno es diferente de otros, aunque por algún motivo tengan el mismo nombre. Un nombre de usuario que es el que cada uno va a poder elegir cuando se cree su cuenta, por ejemplo. Un correo electrónico que puede servirles para iniciar sesión, así como uno pone correo y contraseña generalmente, y me sirve tenerlo guardado para de pronto mandarles recordatorios a su correo o un resumen diario de sus citas o cosas así. Y quiero almacenar una fecha de creación del usuario, que esto se suele conocer como el created at. ¿Cómo vamos a hacer esto? Empecemos con el ID. Entonces pones el nombre de la columna o del atributo o del dato que vas a querer guardar, seguido del tipo de dato. Entonces yo quiero que mis IDs no sean un texto cualquiera ni un número cualquiera, sino un tipo de dato específico que se llama UUID. Que si tú buscas en internet por un UUID, vas a ver lo que es. UUID example, puedes buscar. Y nos vamos aquí a imágenes y encuentras esto aquí. Es una cadena alfanumérica, es decir, entre texto y números que está separada por guiones cada X caracteres, que se genera aleatoriamente a partir del tiempo del dato como tal que estás guardando, de los milisegundos y cosas así, y asegura de que sea único. O sea, en tu base de datos no van a existir dos registros con el mismo UID. Seguido del tipo de dato, tú vas a indicar si este dato es una primary key o una llave primaria, que significa que es ese valor que va a identificar a la entidad completa o al usuario completo y que va a servir para referenciarlo desde otras tablas. En este caso, nuestro ID va a ser nuestro primary key. Entonces escribes primary key. Luego de esto, yo quiero decir que los IDs se deben crear automáticamente. Yo no quiero tener que poner un UID yo mismo porque ya vimos cómo es de largo. Y además que la gracia es precisamente esa, que sea aleatoria y que no sea yo como usuario que tenga que ingresarlo. ¿Cómo especificas esto en SQL? Vas a escribir default. Esto quiere decir que por defecto va a ser lo que pongas después. Y aquí yo voy a llamar una función. Esto va a ejecutar una cosa aleatoria y me va a devolver el dato. Y esa función se llama gen random UID. Abres y cierras paréntesis. Aquí ya tenemos nuestra primera columna, que es la columna de ID, que es de tipo UID, que ya vimos que es una serie de números, letras y guiones aleatorias que se asegura de que no se va a repetir. Indicamos que el ID va a ser la llave primaria de esta tabla de usuarios y que por defecto su valor va a ser lo que sea que nos retorne esta función, que esta función cada vez va a retornar un UID diferente aleatorio. Perfecto, vamos con el siguiente valor que si recuerdas es el nombre de usuario. Entonces pones una coma para indicar que ya acabaste ahí y un enter para pasar a la siguiente línea. Y acá repetimos el mismo proceso. ¿Cuál va a ser el nombre de la columna? Yo le voy a poner username, que
que es lo mismo que decir nombre de usuario. Seguido vamos a poner el tipo de dato, que este va a ser un texto, que en SQL se pone como varchar, que digamos que la traducción, por decirlo así, sería cadena de caracteres. Un carácter se considera una letra, entonces una palabra es una cadena de letras, son varias letras pegadas. Y sí, un espacio en blanco se considera un carácter, un guión bajo se considera un carácter, un símbolo se considera un carácter. Y es una buena práctica que tú le pongas un límite de tamaño a las cosas, porque es que si no tu base de datos puede quedar gigante o te pueden hacer ataques o un usuario por chistoso puede ponerte un libro entero de nombre de usuario. En este caso yo quiero limitar la longitud del nombre de usuario, o sea, el número de letras que va a tener a 50. Seguido de esto, como vimos arriba, van las reglas para esta columna. Aquí ya no aplica lo del primary key porque solo puede haber un primary key por tabla. Tampoco aplica lo de generar un UID porque esto primero es un texto y segundo sí quiero que el usuario ponga su nombre de usuario como quiera y no generarlo yo automáticamente. Pero hay una regla importante para este dato y es que no es opcional. ¿Cómo indicas eso en SQL? Vas a poner not null. Y además quiero ponerle otra regla. Aunque yo ya tengo un ID para identificar a cada usuario a nivel interno, tampoco quiero que dos personas tengan el mismo nombre de usuario. Así como funcionan las redes sociales, el nombre de usuario debería ser algo único para facilitar la búsqueda, para facilitar agregar los unos a los otros, para facilitar el identificar qué le pertenece a quién. Así que voy a poner esa regla. ¿Cómo se hace en SQL? Escribes unique. Eso quiere decir que no van a poder existir dos usernames iguales en la base de datos. Y así ya terminamos nuestra segunda columna. Su nombre va a ser username, su tipo de datos varchar, es decir, texto con un límite o longitud máxima de 50 caracteres. Puse una regla de que debe ser obligatorio, no es opcional, no puede ser null, es decir, nada. Y además le puse otra regla de que debe ser único. Pasemos a la siguiente columna. Entonces, coma, enter, y esta va a ser la del correo. Entonces, mismo proceso, el nombre va a ser email. El tipo de dato también es un texto, entonces le pongo varchar. Pero el límite de longitud, por ser un correo, puede ser un poco más largo y le voy a poner 100. También quiero que este dato sea obligatorio, entonces le voy a poner not null. Y también quiero que sea único porque no quiero que la misma persona con el mismo correo se cree dos cuentas diferentes. Así que le voy a poner unique, coma, enter, y vamos con el último que te dije que iba a ser el created at, es decir, la fecha de creación del usuario. Esto también debe ser un dato que se genera automáticamente. La base de datos es la que calcula el tiempo exacto y lo pone como valor. ¿Cómo se hace esto? Tú vas a poner el nombre que va a ser created at. Esto va a ser de un tipo de dato que se llama timestamp, que básicamente contiene la fecha, es decir, el año, el mes, el día y la hora exacta. Entonces, hora, minutos, segundos y milisegundos. Tampoco quiero que sea opcional, entonces lo voy a poner not null. Y como quiero que se crea automáticamente, así como el ID, acuérdate que debo poner default para decirle que el valor por defecto va a ser lo que yo ponga después. Y aquí voy a llamar una función que se llama now. Esto lo que hace es calcular el tiempo en el que se crea el usuario exactamente. Aquí ya terminamos nuestra primera tabla. Le voy a poner punto y coma para cerrar. Y ya podemos pasar a la siguiente, que va a ser la de los libros. Como el proceso es prácticamente el mismo, voy a poner una cámara rápida para que este video no dure 800 horas, pero pues sí te voy a explicar si hay algo que valga la pena explicar. Así quedó nuestra tabla de los libros. Entonces, también tiene un ID, que es un UID, que va a ser la llave primaria, que por defecto va a ser un UID generado aleatoriamente. Tiene un título que es de tipo texto con una longitud máxima de 150. Esas longitudes son arbitrarias, es decir, tú puedes poner lo que quieras. Yo pongo así como un aproximado de lo que creo que puede llegar a tener un libro en cuanto a longitud, pero igual esto en el futuro se va a poder cambiar de ser necesario, entonces no hay problema. Y el título obviamente no es opcional. El autor también va a ser un texto con longitud máxima de 100, pero este sí lo dejo opcional porque puede que yo no sepa cuál es el autor. También puse el año de publicación del libro, que es de tipo int, que viene de integer, o sea, número entero, como por ejemplo el año 2000, el año 1973, el año 2026, y también va a ser un dato opcional. Y por último, el created at, que sigo el mismo patrón de arriba, que es que va a ser un timestamp, o sea, fecha y hora exacta, que no es opcional y que por defecto va a ser la fecha y hora exacta en la que se ingresó el dato. Voy a pasar a la última tabla, que es la de las citas o los quotes, como yo le voy a poner, y al final te explico por qué esta sí que va a tener cosas nuevas. Listo, ahora te voy a explicar la tabla de las citas o las quotes. Tiene el ID, que es como todas las demás, un UID, que es la llave primaria, o sea, el identificador único para relacionarlo con otras tablas, que se genera automáticamente con esta función de aquí. Tenemos la columna de content, que le puse tipo de dato text en vez de varchar. Varchar obliga a que tú le pongas un límite de caracteres, pero como las citas van a tener un tamaño tan impredecible, puede que una cita sea dos palabras, como puede que sea un párrafo entero o una página entera, entonces se vuelve algo impredecible y no quiero limitarlo, por eso le puse text. Y el content obviamente no es opcional porque es la cita como tal, es obligatoria. Puse el user ID, que es de tipo UID,
y tampoco es opcional. Acá ya empezamos a hablar de las llaves foráneas. Así es como yo empiezo a relacionar una tabla con la otra. Esta columna es la forma que yo voy a tener de saber a qué usuario le pertenece esa cita o qué usuario la creó. Ya vamos a ver aquí abajo con esto de los constraints cómo es que se establece realmente esta relación de una tabla con la otra, pero para que lo sepas. Por eso es que yo lo estoy guardando, porque yo quiero saber de qué usuario es esa cita. Y misma historia con el Book ID. Yo quiero saber de qué libro es la cita, pero este sí lo dejé opcional porque a veces uno puede saberse la cita en la cabeza, pero no acordarse exactamente de qué libro era, o puede que alguien me lo haya dicho, pero no haya mencionado de dónde la sacó. Entonces no quiero obligar a sí o sí tener que referenciar un libro. Y por último, el created at, que ya vimos que es un timestamp que se genera automáticamente. Ahora sigamos con esto de los constraints. Los constraints puedes imaginártelo como las reglas de la tabla. Aquí yo voy a crear una regla que se llama FK quotes user. Esto viene de foreign key o llave foránea entre citas y usuario. Esto es un patrón común, digamos que tú pones FK de foreign key y luego pones a quién vas a relacionar con quién. Entonces acá yo voy a relacionar citas con un usuario. Y acá yo digo, la llave foránea va a ser user ID, que es esta columna que yo creé por acá arriba. Y esa referencia a la columna ID de la tabla de usuarios. ¿Cómo me lo sé? Pues porque acá arriba hay una columna que dice ID y la tabla se llama usuarios. Así es como tú creas la relación. Es muy sencillo, vas a crear una relación entre esta columna y esta columna de aquí. Eso es todo. Y esto que dice onDelete Cascade quiere decir que si yo borro el origen, en este caso es el usuario porque el usuario es el que tiene el ID al cual yo le asigno la cita, también se van a borrar todas sus citas en cascada. O sea, si ocurre lo uno, ocurre lo otro. Te lo puedes imaginar también como un dominó. Si tiras la primera ficha, que sería el usuario, se caen todas las demás que serían sus citas. ¿Esto por qué es? Porque si digamos que alguien borra su cuenta en la aplicación, yo por qué voy a seguir guardándole todas sus citas. Y el otro constraint que tenemos es el de la relación entre las citas y los libros, que es muy similar. Decimos que el enlace va a ser entre la columna Book ID que tenemos en las citas y el ID en la tabla de los libros, es esta de aquí. Y a esta le puse una regla un poquito diferente que es onDelete set null. Es decir, que si se borra el libro, yo no quiero borrar la cita, sino que simplemente quiero que el book ID se ponga como null. Se borre la referencia, la conexión entre la cita y el libro, pero no la cita, porque yo creo que el libro y la cita sean independientes entre sí. Y ya con eso tenemos la definición completa de las tres tablas de nuestra base de datos. Para ejecutarlo vamos a hacerlo a paso. Entonces selecciona primero la tabla de usuarios y vas a hacer control enter. Y vemos que se ejecutó, no se actualizó ninguna entrada porque no hemos creado ningún usuario aún y este fue el query que ejecutamos. Ahora vamos con la tabla de los libros, la seleccionas, control enter y se creó. Si hubiera un error aquí te saldría una cosa roja gigante, por ahora no está pasando. Y bajamos un poquito más y vamos con la tabla de las citas. La seleccionas toda, control enter. Y esta también se creó exitosamente. Puedes revisar tus tablas yéndote aquí en el panel izquierdo al nombre de la base de datos, que en mi caso es CodeChest. Le vas a dar clic derecho. Luego te vas acá donde dice refresh o refrescar o recargar y vas a desplegar esto aquí, esto que dice esquemas también, esto que dice public y acá donde dice tables lo despliegas y puedes ver que tenemos books, quotes y users. Si le das clic a cualquiera de ellos o doble clic vas a ver aquí los datos. Acá están las cuatro columnas que creamos para los users, el ID de tipo UID, el username de tipo varchar, el email de tipo varchar y el created at de tipo timestamp. En esta columna que dice not null puedes ver V de verdadero si efectivamente son obligatorios y F de falso si son opcionales. En este caso todos son obligatorios. Y también puedes ver el valor por defecto de la columna. En el caso del ID es getRandomUID para obtener un UID aleatorio y en el caso del timestamp su valor por defecto es la hora actual. Vamos a ver las otras tablas, la de quotes. Similar, podemos ver el ID, el content, el user ID, el book ID y el created at. Y por último, la de los books. Y acá podemos ver también ID, title, author, published year y el created at. Por último, vamos a insertar datos a nuestra base de datos, porque sin datos una base de datos no tiene ningún sentido. Para esto vas a poner insert into de insertar en y el nombre de la tabla. En este caso voy a ingresar un dato a usuarios. Ahora si cierras paréntesis y acá vas a poner qué datos vas a ingresar. Como el ID se genera automáticamente y el created at también se genera automáticamente, los únicos datos que nos toca ingresar para los usuarios son su username y su email. Entonces eso es lo que vas a poner aquí, username y el email. Luego le puedes dar aquí un enter como para organizar mejor las cosas y pones qué valores vas a ingresar. Para eso pones values y también entre paréntesis los valores. En este caso el nombre de usuario voy a ponerle Alejo Dev
y el correo separado por una coma, así como pusiste arriba. Voy a ponerle alejodev@email.com. Fíjate que los pongo entre comillas para indicar que es texto. Luego selecciono todo esto, control enter y vemos por aquí que se actualizó un row, o sea, una fila. Este es el tiempo de ejecución y el query que ejecutamos fue este comando de por aquí. También puedes en la interfaz gráfica ir y ver que el registro se haya quedado. Para esto nos vamos aquí al navegador, abrimos la base de datos de los usuarios aquí y podemos ver acá arriba donde dice data. Ahorita estamos viendo las propiedades, pero nos interesa ver los datos. Le das clic y vemos que hay un registro nada más. Este UID que tú no pusiste se generó automáticamente. Username alejodev, email alejodev@email.com y el created at, que es la fecha y la hora exacta actual. Excelente, entonces ya tenemos nuestro primer usuario. Ahora vamos a crear un libro. Nos devolvemos a este archivo en el que estamos poniendo el SQL, borramos esto porque ya lo usamos y voy a hacer lo mismo pero para un libro. Siguiendo exactamente la misma sintaxis que con el usuario puse insert into books, insertar dentro de la tabla de libros los siguientes datos porque de nuevo el ID y el created at se generan automáticamente, entonces es el título, el autor y el año de publicación. ¿Qué valores voy a ingresar? El título del libro, que es de este de aquí, Super Communicators, el autor que se llama Charles Duhigg y el año. Voy a seleccionar todo esto y lo ejecuto con control enter y vamos a ver qué pasa. Mira que aunque yo cometí un error y es que puse esto entre comillas como si fuera un texto cuando en realidad debe ser un número entero como habíamos puesto en las reglas, la operación fue exitosa, se creó una entrada y si nos vamos a ver en la base de datos, por acá en la de libros, en la sección de datos, vamos a ver que el año quedó bien y todos los datos quedaron tal cual como los pusimos. Esto ya depende de cada motor de bases de datos que algunos pueden hacer este tipo de conversiones de una forma fácil porque al fin y al cabo lo que yo puse dentro de las comillas era un número. Si yo hubiera puesto algo nada que ver como un ABC 123, veamos qué pasa. Lo podemos ejecutar. Entonces, Super Communicators 2, voy a ponerle Charles 2 y en vez de 2024 voy a poner ABC. A ver qué pasa si yo ejecuto esto. Le doy Enter y me dice SQL error. Tipo de dato inválido para el tipo de integer o número entero ABC. Es decir, ABC no es un número entero ni se puede convertir de una forma fácil a uno. No sea estúpido, es básicamente lo que me está diciendo este mensaje de error. Pero bueno, ya el primer registro quedó, que es lo importante. Por último, voy a añadir una cita en la que voy a referenciar a mi usuario y voy a referenciar a este libro. Encontré esta cita de por aquí, que es la que voy a estar poniendo. Sé que no se ve nada porque esta cámara es una porquería, pero voy a hacer todo el comando y luego te lo explico. Ok, ya tengo el comando listo y te lo voy a explicar porque acá empieza a haber unas cosas un poquito diferentes. Puse que quiero ingresar en la tabla de citas, específicamente en estas columnas de aquí, en Content, en User ID y en Book ID, los valores que hay aquí abajo. Entonces, el primer valor que ingresé es la cita como tal. Lo único raro que hay aquí es que como la cita incluía una comilla simple para la S de someone's, entonces me toca poner doble comilla simple para que no lo interprete como que ahí ya se acabó el texto. Porque como ya sabes, la forma en la que indicamos que algo es un texto es poniéndole precisamente esas comillas simples. Para crear la relación entre la cita y un usuario y la cita y un libro, usé dos estrategias diferentes. Voy a empezar por la más fácil, que es esta de aquí. Para relacionar el Book ID simplemente me fui a la base de datos, busqué el ID del libro que acabamos de crear y lo pegué. Eso fue todo. Cogí y lo puse acá. Eso es válido. Pero hay otra forma de hacerlo, como es difícil memorizarse esto, pero es un poco más fácil memorizarte un nombre de usuario o un correo, puedes poner un query dentro del otro query. Es decir, esta es una instrucción para obtener el ID del usuario con el nombre de usuario alejodev y el resultado de ese query es el que va a quedar como el valor del ID. Entonces te lo explico un poquito más en español. Acá que dice, puse paréntesis, esto quiere decir que se va a ejecutar algo ahí dentro y ese valor es el que va a quedar. ¿Y qué es lo que se va a ejecutar? Seleccione el ID de la tabla de usuarios donde el nombre de usuario sea alejodev. Si tú haces esto manualmente es sencillo de entender. Te vas a la base de datos de los usuarios. Básicamente dice busque donde el username sea alejodev. Nos vamos y acá dice alejodev. Y seleccione su ID. Entonces su ID es esa aquí. Lo seleccionamos y ya. Ese es el valor que va a quedar. Esto es otra forma totalmente válida de hacerlo. Si seleccionamos esta instrucción y con control enter la ejecutamos, vamos a ver que es exitosa. Y si nos vamos por aquí a la base de datos, a la tabla de las citas,
vemos que efectivamente quedó. Se le creó un ID automático, quedó el mismo contenido que yo puse con una sola comilla, porque eso de poner doble es solo para indicarle a SQL como, oiga, esto es una comilla que es parte del contenido, no se lo tome como que hasta acá llega el texto. El user ID también quedó correcto y como puedes ver acá tengo un botón para navegar a ese usuario que estamos haciendo referencias. ¿Por qué? Porque esto es una llave foránea, es un enlace entre una tabla y otra. Si le das clic vas a ver que efectivamente me llega al usuario. Pero bueno, devolvámonos dándole creo que a esta flecha de por aquí, ¿sí? Y veamos el Book ID también quedó correctamente, también hay una referencia, le puedo dar clic y ver el libro que es exactamente el que yo puse. Me devuelvo dándole a esta flecha de aquí. Y el Created At también quedó la hora exacta en la que yo ejecuté la instrucción. Hoy creaste tu primera base de datos usando tecnologías y herramientas que se usan en la vida real también. Tecnologías que tienen las aplicaciones que tú usas en tu día a día, una base de datos Postgres, el visualizador de bases de datos y para ejecutar comandos de SQL de Beaver. Esto realmente se usa. También aprendiste un poquito de SQL, aprendiste a crear una base de datos, a crear tablas, los diferentes tipos de datos que hay, cómo creas una primary key o llave primaria, una foreign key o llave foránea, cómo estableces un valor como opcional, cómo creas IDs, que es un UID, cómo creas estas columnas que automáticamente ponen la fecha y la hora exacta en la que se creó un dato, cómo insertas valores a las diferentes tablas de una base de datos. Aunque parezca pequeño, es algo que en la universidad te toma casi que un semestre llegar a hacer. Entonces, felicitaciones, espero que te haya servido, que te haya gustado y que empieces a crear bases de datos que solucionen tus problemas, que almacenen información que sea importante para ti, porque esa es la verdadera forma de aprender, no es solo verte un video y copiar lo mismo que el man de la pantalla te está diciendo, es crear proyectos que solucionen problemas que tú realmente tengas, que almacenen información que sea importante para ti y retarte, ¿qué pasaría si yo acá no hubiera usado el nombre de usuario sino el correo? ¿Qué pasa si yo como tipo de dato del ID pongo un número y no pongo un UID? ¿Puedo hacer que se genere automáticamente también? ¿Cómo? Busca en internet, mírate otro video, pregúntale a ChatGPT. Hoy en día hay infinidad de formas de aprender, pero no hay ninguna mejor que crear algo de verdad con tus manos.